En este video vamos a hablar de la termodinámica. La termodinámica es la parte de la física que se encarga de la relación entre el calor y el trabajo. Tanto el calor como el trabajo son modos en que los cuerpos y los sistemas transforman su energía. Esta relación fue descubierta por James Joule. Pero antes de iniciar con las leyes de la termodinámica, pues vamos a revisar algunos conceptos previos. Bueno, vamos a llamar sistema a todos aquel conjunto de átomos, moléculas o partículas, ¿sí?, que podemos tener. Entonces, como vemos aquí en nuestra gráfica, pues tenemos aquí un sistema, ¿sí?, que puede ser un líquido, puede ser gas, puede ser sólido. Tenemos un conjunto de átomos, moléculas o partículas que están aquí. Tenemos el entorno. El entorno es todo lo que está alrededor de ese sistema. Y las fronteras, pues es aquello que lo delimita. Si, por ejemplo, si fuera agua, pues el envase en donde está el agua serían las fronteras. El entorno, pues es el medio ambiente, todo lo que está fuera del bote. ¿Sí? Y el sistema, pues sería ese líquido. Los sistemas pueden ser abiertos, cerrados o aislados. ¿Sí? Miren, aquí vemos una pequeña gráfica, dice el sistema abierto. Pues aquí esta parte que estoy marcando en rojo está abierta, está en contacto con el entorno, con el medio ambiente. En un sistema cerrado, pues está totalmente sellado. ¿Sí? Aquí está un tapón en donde no permite que haya contacto entre el exterior con el sistema interior. Y el sistema aislado, pues lo veríamos como un termo, el termo del agua. ¿Sí? Vamos a definir qué es cada uno de ellos. El sistema cerrado no tiene intercambio de masa con el resto de sus alrededores, pero sí puede haber intercambio de calor. Si recuerden el elemento, la gráfica, un vaso cerrado. Pues si el líquido está dentro y está el vaso cerrado, pues no puede salirse el líquido, ¿sí? No hay intercambio de masa. Pero si ese líquido estaba frío, ¿sí?, y lo dejo afuera en el sol, pues sí hay un intercambio de calor. ¿Sí? Ya no va a estar tan frío. O al contrario, si estaba el líquido calientito y lo dejo afuera, pues se va a enfriar un poco, ¿no? Hay intercambio de calor, pero no de masa. El líquido va a seguir en su misma cantidad. El sistema abierto es aquel que puede intercambiar masa y energía con sus alrededores. ¿Sí? Imaginemos el mismo, un envase de agua, pero imagínense que lo pongo a calentar. Pues el agua, después de determinado tiempo, que empiece a transformarse en vapor, en gas, pues ya hay un intercambio de masa. ¿Sí? O sea, el agua que estaba de forma líquida, pues ya no va a estar toda líquida, ya una parte se está escapando en forma de vapor. Y por lo mismo, la energía también se está intercambiando. ¿Sí? La temperatura puede variar porque hay intercambio de calor. Y en un sistema aislado, no intercambia materia ni energía con sus alrededores. Veamos el ejemplo de un termo. Si ustedes en un termo sirven agua calientita, pues si el termo está muy bien hecho, pues es un sistema aislado. Ni se va a salir el agua, no hay intercambio de masa, y tampoco perderá energía, el líquido seguirá calientito. Ese es el sistema aislado. Cuando a un sistema lo hacemos pasar por una serie de etapas, ya sea que puede ser un fenómeno natural o inducido, a eso se le llama proceso termodinámico. ¿Sí?
como ahorita lo que les comentaba, un vaso con agua, si yo lo pongo a hervir, lo pongo a calentar hasta que hierva el agua, bueno, ahí lo estoy haciendo pasar por una etapa inducida, ¿sí? Porque le estoy aplicando calor para que cambie. Ese es un proceso termodinámico. Cuando un sistema lo hago pasar por una serie de etapas. Y tenemos diferentes tipos de procesos. Esos procesos tienen que ver con diferentes variables, ¿sí? La masa, M, es la cantidad de materia que contiene el sistema. Normalmente lo medimos en kilogramos. La presión es la fuerza aplicada sobre determinada área. Recuerden el concepto de presión, ¿sí? Fuerza aplicada sobre determinada área. Su unidad es el pascal. Tenemos también volumen, que es el espacio que ocupa el sistema. La unidad aquí es el metro cúbico o también pudiera ser el litro. Que el litro, acuérdense que es un decímetro cúbico. Y la última variable es la temperatura. Si la temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas del sistema, ¿sí? Es la que nos indica el sentido en el que el calor fluye. Normalmente la temperatura la medimos en grado Kelvin. Entonces, estas son las variables que se pueden modificar en un proceso termodinámico. Y hay diferentes tipos de procesos termodinámicos, ¿sí? Ya vimos las variables, ¿no? Las variables acabamos de verla: masa, volumen, presión, temperatura. Bueno, esas variables se pueden modificar por medio de un proceso termodinámico. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Aquí hay gas en esta parte. ¿Sí? En esta parte hay gas. Hay cierto volumen de gas. El gas está ejerciendo cierta presión sobre determinada área, que es este émbolo. Si la temperatura cambia, pues el volumen puede aumentar. Si empiezo a aplicarle más calor, pues las moléculas se van a mover más rápido y van a empujar este émbolo hacia arriba, ¿sí? Es decir, el volumen va a aumentar y eso también hace que varíe la presión. Pero además de hacer que suba y baje este émbolo, pues se necesita aplicar una fuerza que producirá un trabajo. Entonces, ese es un proceso termodinámico. Y vamos a ver que hay 4 tipos de procesos termodinámicos. Procesos adiabáticos. Es aquel en el que no hay intercambio de energía térmica. Es decir, no entra ni sale calor ni hacia ni desde el sistema. Es decir, la cantidad de calor que cambia es igual a 0. O sea, no entra ni sale calor. Por ejemplo, lo del termo. Si en un termo coloco agua caliente y cubos de hielo, el agua se va a comenzar a enfriar. Los hielos se derretirán hasta alcanzar una temperatura en equilibrio. Sin embargo, no hubo transferencia de calor del exterior del termo al interior. Si afuera hace frío o hace mucho calor, el contenido del termo no se ve afectado por lo que esté pasando afuera. Ese es un proceso adiabático, ¿sí? No hay intercambio de calor ni de adentro hacia afuera, ni de afuera hacia adentro. Lo que pasa internamente es independiente del exterior. Proceso isotérmico. Es aquel en el que la temperatura del sistema permanece constante. En un proceso isotérmico, la variación de la energía interna es 0. ¿Sí? Por ejemplo, ebullición del agua. Cuando calentamos agua,
Una vez que alcanza la temperatura de ebullición, ¿sí? Cuando llega a su punto de ebullición, pues la temperatura se mantiene constante, aunque el agua continúa recibiendo calor. Lo mismo pasa con el punto de fusión. Si colocamos suficiente hielo en un recipiente de agua, bueno, pues esta alcanzará los 0 grados centígrados y se mantendrá constante durante el proceso de fusión del hielo. Entonces, proceso isotérmico es aquel en el que la temperatura no cambia, se mantiene la misma temperatura. Proceso isobárico es aquel en el que la presión permanece constante, es decir, no cambia la presión. Ejemplo, si tenemos un gas que está encerrado, ¿sí? Como veíamos en la figura hace unos momentos, si el émbolo no se mueve, es porque la presión no ha cambiado. Por ejemplo, también cuando una pelota se deja al sol, la presión permanece constante, aunque veamos que la pelota creció un poquito. ¿Sí? Lo pueden ustedes ver muy claramente. Si dejan una pelota de plástico en el sol, la pelota parece que crece, ¿sí? O sea, su volumen cambia, pero la presión del gas que está dentro no cambia, permanece constante. Entonces, proceso isobárico, la presión no cambia, permanece constante. Proceso isocórico es aquel en el que el volumen del sistema permanece constante. Por ejemplo, en una olla de presión, el volumen de esta no cambia. ¿Sí? Cuando ustedes han visto que se pone a cocinar algo en esas ollas de presión, pues le aplicamos calor a la olla y eso aumenta la energía interna del contenido, aumenta la presión, pero el volumen no cambia, el volumen sigue siendo el mismo. Entonces, esos son los 4 tipos de procesos que me puedo encontrar: isotérmico, isobárico, isocórico, adiabático. Miren, si se incrementa la energía interna de un sistema, es porque se está realizando un trabajo. ¿Sí? Esa es la relación entre el calor y trabajo. ¿Sí? Si se está haciendo un trabajo, es porque ya está cambiando su energía interna. ¿Sí? Hace que cambie la energía interna. Si le ponemos calor a un sistema, pues la energía interna se incrementa, también cambia. Bueno, entonces, si se hace un trabajo, ese trabajo hace que cambie la energía interna en un sistema. Y vamos a mencionar las leyes de la termodinámica. Se le llama ley cero, aquella que nos dice que dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando, al ponerse en contacto, sus variables de estado no cambian. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues establece que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos a su vez están en equilibrio térmico. Es decir, si aquí tengo un sistema A, aquí tengo un sistema B y el sistema C, y les digo, el A está en equilibrio térmico con el C. ¿Qué es equilibrio térmico? Que están a la misma temperatura. Y si yo les dijera, y el C está en equilibrio térmico con el B. Bueno, pues por ende, el A y el B, pues van a estar en equilibrio térmico. Aunque no estén en contactos el A y el B, estarán en equilibrio térmico. Si de un inicio el A y el C
estaban a diferentes temperaturas, pues van a llegar a equilibrarse. El C y el B también se equilibrarán y por ende el A y el B estarán equilibrados. Y aquí lo vemos en este ejemplo, miren. Aunque el cuerpo A y el B no están en contacto, porque aquí hay un aislante, o sea, no están en contacto el A y el B, pero están en contacto con el C. El A está en contacto con el C y el B también. Bueno, pues eso, la ley cero de la termodinámica nos dice, bueno, si el A está en equilibrio con el C y el C con el B, pues el A y el B también están en equilibrio térmico, aunque no estén en contacto. Eso nos dice la ley cero de la termodinámica. La primera ley dice que la energía no se puede crear ni destruir, solo puede cambiarse o transferirse de un objeto a otro. Eso nos dice la primera ley de la termodinámica. La variación de la energía interna de un sistema es igual a la energía transferida a los alrededores o por ellos en forma de calor y trabajo. Si la energía no se crea ni se destruye, solo se cambia o se transfiere de un objeto a otro. Por ejemplo, los focos. Los focos transforman energía eléctrica en energía luminosa. Si la energía eléctrica que llega ahí hace que enciendan e iluminan algo. Entonces está transformando la energía. Una bola de billar golpea a otra. La energía que traía esa bola de billar, la energía cinética porque se estaba moviendo, hace que la segunda bola se mueva a la misma velocidad con la que llegó. ¿Por qué? Porque pues se transfirió la energía. Las plantas convierten la energía solar, ¿sí?, que es la energía radiante, acuérdense de la radiación, convierten esa energía en energía química almacenada en moléculas orgánicas. Nosotros, el ser humano, estamos transformando la energía química de lo que comimos en energía cinética, cuando caminamos, cuando respiramos, cuando nos movemos, ¿sí? Entonces eso nos dice la primera ley de la termodinámica. La energía se va transformando, o sea, no se pierde, se transforma en otras energías. Y esto es la expresión matemática de la primera ley. ¿Sí? Dice que la cantidad de calor que entra o sale de cualquier sistema será igual a la variación de la energía interna menos el trabajo efectuado por el sistema. Si yo le aplico calor, va a hacer que cambie la energía interna y esto desarrolla un trabajo. ¿Sí? Bueno, pues esa energía más ese trabajo, esa energía menos ese trabajo es la cantidad de calor que entra o sale del sistema. Si la cantidad de calor es positiva, quiere decir que entró calor. Si la cantidad de calor es negativa, quiere decir que salió calor. Si el trabajo, que es la variable W, es positiva, es porque el sistema realizó un trabajo. Si es negativo, es porque se efectúa trabajo de afuera hacia adentro. ¿Sí? O sea, el sistema no hizo el trabajo se hizo de afuera hacia adentro. Eso nos dice la primera ley de la termodinámica. Pasemos a la segunda ley. Nos dice que no es posible transformar completamente la energía interna de un sistema en trabajo. ¿Por qué? Dice, bueno, la energía calorífica no fluye en forma espontánea de un sistema frío a otro caliente. El calor fluye del sistema caliente al frío hasta que se igualan las temperaturas.
Nos dice la segunda ley que es imposible construir una máquina que pueda extraer todo el calor de un cuerpo caliente y convertirlo totalmente en trabajo mecánico. ¿Sí? Si traigan a la memoria el motor de un carro, pues el motor de un carro pues usa gasolina. ¿Sí? Al quemarse la gasolina, hace que los pistones del motor se muevan y esos pistones van a hacer que se esté moviendo el coche, ¿sí? Mueve las ruedas. Pero no toda la energía es aprovechada. ¿Por qué? Porque parte de la energía al quemarse la gasolina, ¿sí? no solamente mueve los pistones, también parte de esa energía se transforma en calor. Por eso, si observamos un carro, ¿sí? que estuvo en movimiento y luego se estaciona, pues observaremos que sentiremos que el motor se calentó un poco. Entonces no se aprovecha el total de la energía, ¿sí? La gasolina se quema, pero una parte se transforma en calor y la otra parte es la que hace que se mueva el coche, ¿sí? Eso nos dice la segunda ley de la termodinámica y nos habla de un concepto que se llama entropía, porque nos dice todos los sistemas naturales tienden al desorden. Dice, nada tiene un orden. Dice, por ejemplo, si ustedes lavan un coche, ¿sí? Lo dejan recién lavado, aunque no haga nada, lo dejan nada más ahí, en cuestión de segundos, pues ya no estará tan limpio como lo dejaron. ¿Por qué? Pues porque el aire lleva partículas, ¿sí? Y a lo mejor se llenó de tierra, a lo mejor le cayó algo de suciedad. Entonces es imposible que permanezca igual de limpio como cuando acabamos. Eso es el desorden. Y la entropía mide el grado de desorden de un sistema termodinámico. La tercera ley de la termodinámica nos dice que no es posible que un sistema termodinámico alcance los 0 grados Kelvin, o sea, el cero absoluto. Porque dice, aunque una sustancia se congele, sus moléculas seguirán moviéndose muy lentamente, puede ser, pero seguirán moviéndose, provocando un cambio mínimo de temperatura. Eso nos dice la tercera ley de la termodinámica.